Y bueno, nos quedamos en el versículo 28 de Proverbios 31. ¿Ya están ahí? Proverbios 31, versículo 28, dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. La palabra bienaventurada aquí quiere decir favorecida, afortunada, feliz, bendecida. La usan como un piropo hacia su mamá. Yo la verdad, cada vez que voy a despertar a mis hijos por las mañanas, lo último que hacen es echarme flores. Yo creo que nada más me quieren echar un almohadazo o algo así. Pero aquí es como que desde temprano los hijos de esta mujer reconocen sus virtudes y se las hacen saber. Y es que una mujer con este carácter y sabiduría, que ya vimos que es una sabiduría que viene de Dios y no del mundo, es común que reciba elogios por parte de su familia. Tanto su esposo como sus hijos no solo ven, sino que hablan entre ellos y también con otras personas de la bendición que es tener a una mujer así en casa. Si tú como mamá tienes estas características, es mucho más fácil que tus hijos te lleguen a respetar, que tomen más en cuenta tu opinión y que puedas tener una mayor influencia en sus vidas. Los hijos imitan mucho de lo que ven en sus papás. No les puedes decir que no digan mentiras si tú las dices. No les puedes decir que no critiquen si tú lo haces. No les puedes decir que respeten a otras personas o a las autoridades si tú no lo haces. ¿Y a poco no una mujer puede cambiar todo el ambiente de su hogar? En mi casa, por ejemplo, si yo no duermo bien y me levanto de mal humor, ya todos saben lo que les espera durante el día. Y ellos pueden haber amanecido de súper buen humor, pero después de un rato, ya todos van a estar de mal hacia la defensiva por mi culpa. Cuando estés de mal humor, tienes que pedirle a Dios que te dé una ración extra de su gracia y de su amor para poder estar mejor durante el día. Con más paciencia, más tranquila. También a la hora de hablar con tus hijos de algún tema, o cuando los quieres corregir por algo que hicieron, o simplemente guiarlos. Yo me he dado cuenta que me escuchan mucho más si lo hago con paciencia, con amor, a que si hablo con ellos enojada. También me ponen mucho más atención si les digo lo que la Biblia dice acerca de eso. De esta forma entienden que con su desobediencia no solo están desobedeciendo y yendo en contra de nosotros como papás, sino que están desobedeciendo y yendo en contra de Dios. Hablar con ellos con amor y cuando estoy tranquila hace toda la diferencia. A comparación de cuando los corrijo enojada o gritando, ofendiéndolos. Así nunca vamos a llegar a ser una influencia en sus vidas. Hay que ganarnos el respeto de nuestros hijos con amor, no con fuerza. Ahí mismo en el versículo 28 dice: y su marido también la alaba. Así que si nuestros esposos saben que están casados con una mujer sabia, prudente, honorable, generosa, amable, amorosa, ellos nos van a incluir más en la toma de decisiones. Ellos se dan cuenta si estamos caminando con Dios. Y si ven que estamos en la palabra y que estamos en oración, lo que nosotras opinemos va a tener mucho más peso y vamos a poder aconsejarlos mejor cuando sea necesario. La Biblia en Génesis nos habla de cómo Dios fue creando todo, el sol, la luna, los planetas, los mares, los animales. Al final creó al hombre. Y yo me imagino a Adán
viendo que todos los animales tenían sus parejas y él pensando como, ¿y yo qué? Y entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él, ya lo habíamos visto. Y también vimos con Irma que pudiera parecer que esta palabra ayuda, pudiera parecer como que Dios pone por debajo del hombre a la mujer, pero no es así. Ya vimos que es la palabra eser, que es la misma que se usa para decir que Dios es nuestro ayudador. En otras partes de la Biblia se usa esta palabra eser para hablar de un complemento, como lo habíamos visto, que hombre y mujer fueron hechos distintos, pero se complementan. El hombre necesitaba una compañera, alguien que estuviera con él en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, para amarla y respetarla todos los días de su vida. Y cuando Adán vio a esta mujer que Dios le había dado, dijo, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Lo podemos leer en Génesis 2:23, pero hay que tener cuidado, porque en Proverbios dice que la mala esposa es como carcoma, o sea, como cáncer en los huesos. Ya no hueso de mis huesos, sino cáncer en los huesos. Y esto lo vemos en Proverbios 12:4, que justamente está hablando de la mujer virtuosa. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Y es que no podemos ser esta ayuda ideal para nuestros esposos si estamos alejadas de Dios, caminando sin rumbo, sin dirección. Todas nuestras acciones y todas nuestras opiniones tienen que estar totalmente influenciadas por lo que dice la palabra de Dios. Es por eso que necesitamos toda la sabiduría que hay en este libro, para que Dios moldee nuestro carácter y podamos ser mejores esposas, mejores mamás, mejores hijas, mejores hermanas, mejores amigas. Y ya vimos que estas características las puede también tener una mujer soltera. Los demás a tu alrededor se dan cuenta. Si eres joven y vives con tus papás van a saber, mi hija está caminando con el Señor. Tu opinión en casa, en tu escuela, en tu universidad o en tu trabajo cuenta y la gente la aprecia. Y a lo mejor los que te rodean que no son creyentes puedan no tomarte mucho en cuenta para sus reuniones y sus fiestas, pero el día que tengan un problema o necesiten un consejo, te aseguro que vas a ser la primera a quien van a acudir. Y en el versículo 29 dice, muchas mujeres hicieron el bien. Otra versión dice, hay muchas mujeres virtuosas y capaces, mas tú sobrepasas a todas. Este versículo habla más como del carácter noble o bondadoso de una mujer, habla de una mujer fuerte y capaz. Y sabemos que este carácter solo nos lo puede dar Dios. Solo Dios puede transformar nuestro interior, nuestra forma de ser. Antes de conocer a Dios a través de la Biblia, yo quería cambiar cosas de mi forma de ser, pero lo quería hacer de mis fuerzas y aunque cambiaba un poco por algún tiempo, siempre regresaba a lo mismo. Y al estudiar la Biblia fui entendiendo que el que nos cambia es Dios y lo hace de adentro hacia afuera. Primero transforma nuestro corazón y eso se va viendo reflejado en nuestro exterior con el tiempo. A veces es más rápido, a veces es más lento, todo depende de qué tan endurecido esté nuestro corazón. Pero la Biblia dice que Dios puede moldear aún el corazón más duro. En Ezequiel 11:19 Dios dice, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes.
Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y cuando Dios nos transforma de adentro hacia afuera, empezamos a ver los frutos. Empezamos a ser más amables, más comprensivas, más pacientes, más amorosas, más generosas. Empezamos a hacer cosas buenas, que la Biblia, ya lo vimos que la llama obras. Sabemos por lo que dice Romanos 3:10, que no hay ni uno justo o bueno. Solo Dios es bueno y perfecto. Pero eso no quiere decir que no podamos ser bondadosas y hacer cosas buenas. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Porque cuando tú has creído y has puesto tu esperanza en Jesús, Dios te va cambiando y tus acciones también cambian. Y ya lo que haces, ya no lo haces para ti, lo haces para Dios y para los demás. ¿Y a quién no le gustaría que al reunirnos con Dios en el cielo, cuando esta vida termine, que Él nos dijera, muy bien, hiciste un buen trabajo, bienvenido, pásale? En Mateo Jesús explica que, esto es de una parábola que se le conoce como la parábola de los talentos. Y Jesús en esta parábola habla de 2 trabajadores eficientes que multiplicaron las ganancias de su patrón. Y cuando el jefe regresó, después de haberse ido por un tiempo, recompensó a sus 2 siervos y les dijo algo que Jesús lo compara con lo que todo creyente desea oír de Dios cuando estemos delante de Él en el cielo. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sabemos que nosotros somos salvos por gracia, mediante la fe. Según Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotras no lo podemos producir. Luego dice, no por obras, no vamos a ir al cielo por hacer cosas buenas, sino por creer. Para que nadie se gloríe, o sea, para que nadie se crea mucho. Ahí mismo en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, queda claro, no somos salvos por nuestras obras, pero al aceptar que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, que es Jesús, recibimos el regalo de salvación, Dios nos hace sus hijos y nos va transformando poco a poco, y uno de los frutos de esto es que eso nos va a llevar a hacer buenas obras. Y así vamos a poder tener esta bondad para con los demás como esta mujer virtuosa. Entonces, para poder escuchar estas palabras, bien, buen siervo y fiel, de parte de Dios, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que realmente tenemos un lugar en el cielo. Porque los que no han creído y reconocido a Jesús como su Salvador, nunca podrán escuchar estas palabras. Porque como dice la Biblia en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y no solo lo tenemos que reconocer como nuestro Salvador, porque podemos decir, ay, qué bonito, Jesús tomó mi lugar y murió en la cruz por mí, y quedarnos en eso. Sino que la Biblia dice que también lo tenemos que reconocer como nuestro Señor. Esto es nuestro amo, el dueño de nuestras vidas. Y si Él es nuestro Señor y nuestro amo, tenemos que hacer lo que Él dice. Tenemos que ser obedientes a lo que Él dice a través de su palabra. En Lucas 6:46, Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Dios quiere que le obedezcamos, porque sabe que es lo mejor para nosotras y lo que nos conviene además.
Luego dice, versículo 29, mas tú sobrepasas a todas. Y esto no es una competencia de ver quién es la mejor mamá, esposa o hija. El otro día uno de mis hijos me dijo, eres la mejor mamá del mundo. Y cuando se me pasó la emoción, porque creo que nunca me lo había dicho, pensé, yo no soy la mejor mamá del mundo. Y entonces me empecé a acordar de todas las veces que le había hablado mal en la semana. Yo sabía que está muy lejos de ser la mejor mamá del mundo, pero me hizo sentir que a pesar de todos mis errores, no lo estoy haciendo tan mal. Y él aprecia mi esfuerzo. Entonces no es una competencia. No tenemos que ser mejores que las demás. Simplemente tenemos que ser quien Dios quiere que seamos y caminar en su voluntad. Luego, versículo 30 dice, engañosa es la gracia, o sea, el atractivo. Es engañosa porque es algo físico, que solo puedes ver en el exterior. ¿No sabes qué hay adentro? En el huerto de Edén, ya después de que Dios le dio esta mujer a Adán y estaban muy contentos juntos, en el paraíso no había muerte, no había dolor, eran libres. Lo único que Dios les había prohibido era que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en Génesis 3:6 vemos cómo la mujer, Eva, vio el atractivo, lo hermoso, la apariencia, vio que el fruto era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Mucho del pecado entra por la vista. Y lo comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios les había advertido que no comieran de ese árbol, y desobedecieron. Eva se dejó engañar por el atractivo de la fruta, y eso produjo la muerte y la separación entre los hombres y Dios. Y podemos preguntarnos, ¿y por qué puso Dios el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín de Edén? ¿Por qué no le puso unos bambús alrededor que sirvían como reja? Los muros no estaban tan de moda. Pero Dios pudo haber puesto alrededor una cerca eléctrica, rayos infrarrojos, no sé, cámaras de seguridad, para que nunca nadie se acercara. Pero ¿sabes por qué Dios puso este árbol en el jardín de Edén tan accesible para ellos? Lo más probable es que lo haya puesto para dar a Adán y Eva una oportunidad de elegir, obedecerlo o desobedecerlo. Ellos eran libres de hacer lo que ellos quisieran. No existía el pecado. Entonces, todo lo que hacían era bueno. Lo único prohibido era comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2, 16 y 17 dice, y mandó Jehová, Dios, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Si Dios no les hubiera dado a Adán y a Eva la oportunidad de elegir, ellos hubieran sido como robots, simplemente haciendo lo que se les programó que hicieran. Dios los creó como seres libres, capaces de tomar decisiones, capaces de elegir entre el bien y el mal. Para que ellos tuvieran realmente esta libertad, ellos debían de hacer una elección. No había nada malo acerca del árbol en sí o del fruto del árbol. No sabemos si el comer del fruto les dio en realidad a Adán y a Eva un mayor conocimiento. La fruta pudo haber tenido algo de vitamina C, alguna fibra benéfica, o hasta era de esas que te ayudan a quemar grasa, pero no era espiritualmente nutritiva. Sin embargo, el acto de desobediencia fue espiritualmente perjudicial para ellos.
Fue este acto de desobedecer lo que abrió los ojos de Adán y Eva al mal. Por primera vez supieron lo que era tener maldad, sentir vergüenza y querer esconderse de Dios. El pecado de desobedecer a Dios introdujo el pecado y la muerte a sus vidas y al mundo entero. Eva no sabía cómo era la fruta por dentro y si sabía buena. Ella se dejó llevar por el atractivo de la fruta. Dios no quería que pecaran. Dios sabía desde que hizo el mundo los resultados que traería el pecado. Pero Él sabía que ellos iban a pecar. Y Dios permitió que Satanás los tentara para forzarlos a escoger. Ellos escogieron desobedecer a Dios y comer la fruta. La decisión de Adán y Eva dio como resultado que todas y cada una de las personas nacieran con una naturaleza y con una tendencia hacia el pecado. La decisión de ellos y por lo tanto la decisión de nosotros de pecar es lo que hizo necesario que Jesús muriera en la cruz y derramara su sangre por nosotros. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros merecíamos morir, porque todos hemos pecado, todos le hemos fallado a Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya vimos que no hay ni uno justo o bueno, solo Dios, solo Jesús. Y Jesús quiso tomar nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos que pagar ese precio y para que pudiéramos acercarnos a Dios. Para acercarnos a Dios es necesario aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice que Él es el único medio por el cual podemos tener acceso al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. La Biblia enseña que seguir a Jesús es haber reconocido que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Jesús murió en la cruz para pagar el precio que nosotros debimos haber pagado por nuestro pecado. Y por la fe en Jesús es que Dios nos salva y nos hace sus hijos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A través de la fe en Cristo, podemos librarnos de las consecuencias del pecado y finalmente ser libres del pecado mismo. Dios dice que los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y Salvador estamos vivos, y los que no están muertos espiritualmente. Nos podemos ver muy bien por fuera, pero estar muertos. Es un poco como cuando una persona acaba de morir y la arreglan para su funeral. Por más bonita que la dejan, eso no va a cambiar el hecho de que está muerta. Engañosa es la gracia. Jesús también dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 11:25 lo vemos. Y así como Adán y Eva tuvieron la libertad de escoger obedecer a Dios o no, nosotros también tenemos la libertad de elegir creer o no creer, obedecer o desobedecer, vida o muerte, salvación o perdición, estar con Dios toda la eternidad o separados de Él por toda la eternidad. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y Él quiere que lo escojamos a Él, pero Él no nos va a obligar, así como no obligó a Adán y a Eva a obedecer. Y regresamos a Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Aquí en vana la hermosura habla otra vez de la belleza física. La palabra vana quiere decir como vapor, como que se desvanece.
La gracia y la hermosura no son malas. Simplemente en este contexto de ser una carta que le escribe una mamá a un hijo de qué debe de buscar en una mujer para casarse, fijarse únicamente en estas cualidades va a hacer que se decepcione de la mujer con la que se casó. La belleza inevitablemente se va a acabar. ¿Y qué va a quedar cuando eso pase? ¿Qué va a pasar? Perdón. Y podemos invertirlo para enfocarlo en lo que una mujer soltera tiene que buscar en su futuro esposo. Si estás buscando a alguien guapo, sin importarte que sea un hombre de Dios y que te acerque a Él, al final te vas a decepcionar. De la misma forma que si quieres atraer a un hombre con tu físico, o con tus mini shorts, o con tu ombliguera, o con tu escote, eso es justo lo que vas a obtener. Vas a obtener a una persona que solo quiere eso de ti. Y cuando ya no tengas eso, ¿qué va a pasar? Y aunque ser bonita no sea malo, les voy a confesar que cuando yo estaba en la escuela, para mí ser bonita sí fue un gran problema, porque nunca sabía si la gente se quería llevar conmigo por ser bonita o por quien yo era. Y el no saber las intenciones de la gente me hizo volverme insegura. Llegué a sentir tanta presión de ser perfecta que a los 16 años me dio bulimia. Vomitaba lo que comía. No tenía fuerza de voluntad. Y cuando tenía comida enfrente no podía dejar de comer y estaba subiendo de peso. Y la única solución que vi en el momento fue vomitar lo que comía. Empezaba a sentir ansiedad y comía. Y no podía parar de comer. No puedo describir el infierno que fue eso, esos 7 años de mi vida. Fue horrible. Comía, me sentía culpable, vomitaba 7 años. Siempre fui una niña con muchas ansiedades. Mis hijos no pueden creer que yo de chiquita me comía el papel de los cuadernos o las servilletas de papel y me lo tragaba. Más grande, siempre tenía que tener algo en la boca. Cuando no era un cigarro, era un chicle o una Coca Light. Lo de vomitar yo lo hacía para bajar de peso, pero por alguna razón eso me hacía subir más. Entonces tampoco estaba contenta con mi cuerpo y todo el tiempo sentía ansiedad y no tenía paz. Y yo no conocía a Jesús y no sabía cómo salir de eso. A los 22 años empecé a salir con Talí y yo me quería casar con él y formar una familia y estar sana para ellos. Y pues, le platiqué que tenía esta enfermedad y que necesitaba ayuda. Antes de esto yo ya había ido con varios psicólogos, había tomado antidepresivos y nada me funcionaba. Y cuando le conté a Talí, él me dijo, ¿cómo que bulimia? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo que te sientes gorda? Así estás guapísima. Y me decía, a mí me encantas así. Y no se volvió a tocar el tema. O sea, no lo volví a mencionar. Y desde ahí la bulimia se me quitó, como que me hizo sentirme segura. Él me quería así. Y a mí él era lo único que me importaba. Entonces, ya, no volví a vomitar. Pero lo que nunca se me quitó fue la ansiedad. Y yo nunca me sentí en paz. Y no fue hasta que yo cumplí 29 años que empecé a ir a un estudio de Biblia, que acepté que necesitaba ayuda y necesitaba un Salvador, que pude sentir una verdadera paz por primera vez en mi vida. Ya hoy, con una nueva identidad como hija de Dios, cada vez busco menos agradar a los demás y más agradar a los demás y más a Dios. Y finalmente la belleza se va acabando. Yo antes casi ni me pintaba porque sentía que no lo necesitaba, pero estos últimos años que ya me empezaron a salir arrugas, sí siento que me hace falta una manita de gato y ya me pinto más. Pero va a llegar un momento en que no haya maquillaje que alcance para tapar las arrugas.
Y está bien tener arrugas y que la gravedad haga lo suyo, como dice Krista. Es parte de la vida. Y en Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Así que una mujer satisfecha, plena, alegre, se va a ver más bonita. Y está bien que queramos vernos bien y está bien arreglarnos para nosotras mismas o para nuestros esposos. Eso no quiere decir que no nos podamos poner guapas, pero no debe ser una prioridad. Si ocupamos más tiempo en pintarnos que en orar o en leer nuestra Biblia, entonces tenemos un problema. Es mejor ocuparnos de nuestro interior que de nuestro exterior. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 4:16, dice, nuestro hombre exterior se va desgastando, queramos o no. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Y ese debe ser nuestro anhelo, que Dios nos vaya transformando día a día. Seguimos en Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová es a ser alabada. El libro de Proverbios inicia hablando con el temor de Dios. En el capítulo 1, versículo 7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, como lo vimos con María. Y aquí cierra el libro de Proverbios describiendo a la mujer virtuosa que está llena de sabiduría y de belleza interior y nos dice que una mujer así solo puede ser así si es una mujer que tiene temor de Dios. Para entender esto, primero tenemos que ver qué es el temor de Dios más a fondo. Lo interesante es que este término es diferente para alguien que no cree que para alguien que ha creído y ha puesto su esperanza en Jesús. Así que es muy importante que definas de qué lado estás. Para un no creyente, el temor de Dios es temer el juicio de Dios y la muerte eterna. Esta muerte eterna es la separación eterna de Dios por no haber creído en Él y en su palabra. Lucas 12:5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Y este versículo es muy fuerte. Pero si enseñáramos solo cosas de la Biblia que son bonitas y que nos gustan, estaríamos dando un evangelio incompleto. Ese es el temor que tienen que tener aquellos que no están siguiendo a Cristo y no lo han aceptado como Señor y como Salvador. Por otro lado, para los creyentes, el temor de Dios es algo muy diferente. El temor del creyente es un temor que nos lleva a reverenciar a Dios, como lo veíamos en Hebreos 12:28 y 29, nos lo explica muy bien. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta reverencia y admiración es exactamente lo que significa el temor de Dios para los cristianos. Es lo que nos motiva a rendirnos al Creador del universo. Y tampoco debemos de caer en la tendencia de minimizar este temor de Dios que debemos de tener como creyentes, interpretándolo como respeto. Y aunque el respeto obviamente va incluido en el concepto de temor de Dios, es mucho más que eso. El temor bíblico de Dios para un creyente incluye el entender lo mucho que Dios aborrece el pecado y debemos de temer su juicio sobre él, aún en la vida de los creyentes. La Biblia describe la disciplina de Dios hacia sus hijos, que aunque es hecha en amor, como dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina, aún así es algo que hay que temer. Como hijos,
el temor a la disciplina de nuestros papás seguramente nos ayuda a que no hiciéramos muchas de las travesuras. Lo mismo debe de ser verdad en nuestra relación con Dios. Debemos de temer su disciplina y por lo tanto buscar el vivir nuestras vidas de tal manera que lo obedezcamos y que lo agrademos. El hecho de que una mujer virtuosa tema a Dios nos enseña que ella tiene una relación con Dios real, como un padre con un hijo. Entonces ya vimos que los creyentes debemos de tener temor a la disciplina de Dios, pero a su vez debemos de estar confiados de su amor. Tenemos su promesa de que nada podrá separarnos de su amor. En Romanos 8, 38 y 39 podemos leer: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El temer a Dios significa tener tal reverencia por Él que éste tenga un gran impacto en la manera en que vivimos nuestras vidas. Entonces, el temor de Dios es respetarlo, obedecerle, someternos a su disciplina y adorarlo con admiración. Como ya habíamos visto en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y hasta que comprendamos quién es Dios y desarrollemos un temor reverencial hacia Él, no podremos adquirir la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría solo viene de entender quién es Dios y que Él es santo, es justo y soberano. Deuteronomio 10:12 dice: ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjense cómo el temor de Dios es la base para caminar en su voluntad, servirle y hasta amarlo. Luego el siguiente versículo dice: debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Y me encanta esto último de para tu propio bien, o sea, nos conviene. En Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué razón vamos a querer hacer algo en contra de su voluntad si su voluntad es buena, agradable y perfecta? En Juan 14:15 Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El temor de Dios es vivir de acuerdo a las enseñanzas y a la sabiduría de este libro, de la Biblia. Las características que hemos visto de esta mujer virtuosa nos enseñan cómo es realmente una mujer temerosa de Dios. O poniéndolo al revés, si una mujer tiene temor de Dios, es fácil que pueda tener estos rasgos de carácter. Luego dice, versículo 31, dadle del fruto de sus manos. Otras versiones dicen: sean reconocidos sus logros o recompénsela por todo lo que ha hecho. Y es que esta mujer virtuosa, va a ser recompensada por el Dios al cual ella teme y va a ser recompensada también por lo que ella ha logrado para su familia y para ella misma. Ser diligente y trabajadora le va a dar recompensas. Ser amorosa y generosa le va a dar recompensas. Su vida va a tener fruto. Y la última oración dice: y alábenla en las puertas sus hechos. Esto quiere decir que sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Pero ojo, para una mujer sabia como ella, esta recompensa de ser reconocida y alabada no es su motivación para ser así, sino que es simplemente el resultado de vivir su vida en el temor de Dios, y la gente que está a su alrededor reconoce que está caminando con Dios y la admiran.
Dios honra a la mujer virtuosa, soltera o casada. Dios honra a la mujer sabia y diligente, y ella se convierte en una bendición para el mundo. Y si hoy te has dado cuenta que simplemente estás muy alejada de ser como esta mujer, tienes que saber que la gracia de Dios es mucho más abundante que nuestro fracaso, y que reconocer eso hoy te puede dar la esperanza para llegar a ser una mujer de Dios. Y cuando yo estaba estudiando y al ir leyendo todas estas características de perfección, en lo único que yo podía pensar era en que todas son en realidad atributos de Jesús, que es Dios mismo. Yo y el Padre somos uno, dice Juan 10:30. Y me gustaría que las comparáramos con lo que dice la Biblia. Vimos que la mujer virtuosa es de confianza. Y Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios es de confianza. Vimos que la mujer virtuosa es trabajadora. Y Jesús trabajaba aún en el día de reposo. Sanaba enfermos y ayudaba a los demás. Y Juan 5:17 dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La mujer virtuosa es generosa. Y la mayor muestra de la generosidad de Dios es que nos dio a su propio Hijo para salvarnos de una muerte eterna apartados de Él. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La mujer virtuosa no tiene temor del porvenir. 1 Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si Dios es amor, no puede haber ningún temor en él. Vimos que la mujer virtuosa es fuerte y Proverbios 18:10 dice, el nombre del Señor es torre fuerte. Es honorable y digna. Y en Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vimos que también confía en Dios y hace su voluntad. Jesús dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, habla de Jesús, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vimos que la mujer virtuosa es sabia. Romanos 16:27 dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. También vimos que tiene amor por los demás. Y no solo vemos en las diferentes enseñanzas de Jesús cómo le hablaba con amor a las personas, sino que hizo el más grande acto de amor que alguien ha hecho al morir por nosotros en la cruz. Y Juan dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La mujer virtuosa está pendiente de su familia, y en Mateo 15:32 Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y multiplicó los panes y los peces y les dio de comer. En 1 Pedro 5:7 dice que debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En Salmos dice que Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones. Vimos también que la mujer virtuosa es buena y es bondadosa. Y en Salmos vemos que dice, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno y su fidelidad permanece para siempre. En Efesios 1:7
vemos que Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. También vimos que la mujer virtuosa es hermosa por dentro. Y en Salmos 45:2, que habla sobre Jesús, dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Sabemos que está hablando de la belleza interior, porque en Isaías 53:2 dice: no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Y la Nueva Traducción Viviente dice: no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Y por último, vimos que la mujer virtuosa teme a Dios, y en Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ser cada vez más semejantes a Cristo es el deseo de cada creyente. Y es muy alentador saber que Dios tiene ese mismo anhelo para nosotros. De hecho, la Biblia dice que Dios predestinó a los creyentes para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hacernos semejantes a Cristo es la obra de Dios y lo veremos cumplido al final. Como dice Pablo, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminado el día que Cristo Jesús vuelva. Y esa es nuestra esperanza. ¿Oramos? Señor, estamos seguras que, como dice Pablo, tú empezaste la obra en nosotras y la continuarás hasta el día que estemos frente a ti, con un cuerpo nuevo y renovado. Y cuando esto suceda, ya no habrá más muerte, ni lágrimas, ni dolor. Ayúdanos a ser cada día más semejantes a tu Hijo. Ayúdanos a caminar en tu voluntad y estar en tu palabra. Limpia nuestro corazón. Te pedimos también dirección y sabiduría, sabiendo que tú estás con nosotras y que no nos vas a soltar. Te pedimos que nos llevemos estas enseñanzas a casa y las podamos aplicar en nuestras vidas, y que estemos todo el tiempo convencidas de que tú estás con nosotros y de que tú nos guías y que eres soberano y todo lo puedes en nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.